conocimiento de tu palabra y de tu ley. Rompe las cadenas, rompe las ligaduras. Quebrantamos y echamos fuera toda atmósfera hostil, toda atmósfera maligna y satánica, todo poder de las tinieblas, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento divino. Padre, ven a glorificarte, mi Dios. Ven a glorificarte, soberano Señor. Traiga a nuestra vida tu amor, tu presencia, tu gloria y tu gracia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, soberano Dios. Ven a orar, soberano Dios. Que la gloria tuya se mueva en nuestras vidas. Para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, amado Jesús. Gracias, bendito Dios y Padre Celestial. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Vamos a compartir en esta mañana bajo el tema la Biblia y las quejas. La Biblia y las quejas. ¿Ha estado usted cerca de una persona quejambrosa? ¿Sí? ¿Es usted una persona quejambrosa? Ya me armaron los amenes. Yo creo que, hermanos, todos en algún momento de la vida hemos sido quejambrosos. Todos en algún momento de la vida hemos traído quejas. Todos. El supervisor nacional, el pastor, el presbítero, el diácono, el líder, el creyente, el nuevo, el antiguo, el caballero, la dama, el niño. Todos en algún momento hemos usado la queja. Porque la queja es una manera de protesta. La queja es una manera de protestar ante algo que no agrada. El problema de la queja es que no se remite a la persona que se debe dar, sino a otros. Ese es el problema de la queja. Cuando nosotros miramos ese tema de las quejas en la Biblia, nos vamos a dar cuenta, y no hay otro ejemplo mejor para hablar de la queja que el pueblo de Israel en el desierto, donde continuamente se estuvieron quejando, continuamente. Se quejaban porque no había comida, y cuando Dios les daba la comida se quejaban de esa comida que Dios les daba. Se quejaban del agua, y Dios les daba agua, y se quejaban del agua que Dios les daba. Se quejaban de todo, al igual que hoy día. Hoy día nos quejamos por el verano, y luego hace invierno y nos quejamos del invierno. Nos quejamos porque no tenemos trabajo, y después de que tenemos trabajo nos quejamos del jefe de ese trabajo. Nos quejamos porque no tenemos una esposa, y cuando Dios nos la da nos quejamos de ella, o viceversa. Nos quejamos de la soltería, pero cuando Dios les da el esposo, se quejan del esposo. Hermanos, nos hemos acostumbrado a quejarnos por todo. Nos quejamos por todo. El propósito de nuestra enseñanza en esta mañana es que aprendamos a quejarnos menos y a adorar más. La adoración es lo que contrapone a la queja. La adoración a Dios. La queja es la insatisfacción que tenemos. La adoración, la gratitud que tenemos nosotros. Cuando hay un cristiano, cuando hay una iglesia que adora, es una iglesia que ha aprendido a tener un equilibrio entre el dolor y los sucesos que pasan. Entre el dolor, oiga esto, hermano. Cuando hay una iglesia que adora con libertad, es porque aprendió a tener un equilibrio entre el dolor y los procesos que está pasando. Un equilibrio.
Es muy difícil entender esto, hermano. Es muy difícil entender el dolor y la fidelidad de Dios. Es difícil entenderlo. Difícil entender cómo sobrellevar una vida de dolor siendo agradecidos. Cuando uno tiene dolor, la naturaleza de uno, la naturaleza humana, lo quiere arrastrar a vivir quejándose. Pero no entendemos que ese dolor algo está haciendo para que nuestra vida esté moldeada delante de Dios. Entonces no entendemos que el dolor es la manera en que Dios moldea nuestro carácter, moldea nuestro temperamento, que el dolor trae una faceta de bendición grande para nosotros, y es que el dolor nos enseña a confiar más en Dios. Si no existiera dolor, este predicador, este pastor no estaría hoy aquí, si no existiera el dolor. Porque a través de una enfermedad que ya la he testificado en varias ocasiones, es como Dios me trae a mí a la iglesia. Si no existiera el dolor, tal vez muchos de los que se arrepintieron en el COVID, hoy día estarían borrachos, ebrios. Yo tuve que orar por varias personas en la etapa del COVID, que se reconciliaron con Dios, porque sintieron que se asfixiaban, que no les entraba oxígeno, que se estaban literalmente muriendo y que la ciencia médica no podía hacer absolutamente nada por ellos. Y entonces tuvo que ir a orar por ellos. Entonces esa es la parte positiva del dolor, amado hermano, que el dolor nos va a llevar a buscar un refugio, y ese refugio no puede ser otro sino Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No se refugie en la queja, hermano. Había un niño en una ocasión que todas las veces se quejaba de la comida. Y una de las cosas con las que él se quejaba de la comida era porque el papá le ponía la presa más grande, le ponía la carne grande. ¿Por qué me ponen la carne más pequeña a mí? La mamá le había explicado mucho que no le podía colocar una presa igual al papá, porque el papá era el jefe de la casa. Que el papá, aparte de eso, el papá tenía pues un mayor estómago para digerir esa carne. Pero él decía: yo quiero ser como mi papá, y que me pongan la carne de mi papá. Y todas las veces el niño se quejaba: otra vez la carne pequeñita. Un día el papá le dijo a la esposa: mi amor, póngale bastante carne, póngale mucha carne, póngale bastante carne de manera que le sobre. Si él quiere comer carne, listo, pongámosle carne de sobra, que le sobre carne, que coma hasta que diga ya no quiero más. Y entonces la mamá le sirvió primero a él, lo llamó: ven a almorzar, y le puso el seco, pero todo el seco lo cubría una lonja de carne. Estaba lleno el plato de carne. Y el niño se sentó y se puso a llorar, Y luego la mamá le preguntó: bueno, ¿y por qué está llorando? Si hoy le dimos lo que tanto quería, le dimos la carne grande. Y yo: mamá, pero es que si esa carne es grande, entonces ¿cómo será la de mi papá? Hermano, así es la queja. La queja es un sinónimo de insatisfacción. Y por todo hay gente que cae en una circunstancia de queja, y es continuo, es una gotera que en cada momento está quejando, y no está viendo que por otro lado la bendición de Dios está fluyendo, que la bendición de Dios fluye. Israel se quejaba, pero los milagros que Dios hizo con Israel son milagros únicos.
Dios le había dicho a Abraham que la descendencia de él iba a ser esclava 400 años, pero que al cabo de esos 400 años lo iba a sacar con mano poderosa, de manera que todas las naciones de la tierra iban a codiciar lo que Dios iba a hacer con Israel. Hermanos, literalmente lo hizo Dios. Dios le entregó una nube que los guiaba siempre. Hermano, ¿cómo sería de maravilloso si esa nube se posara todos los domingos en la mañana sobre el templo y este templo no tuviera sol? ¡Qué maravilloso sería! Dios les dio aire acondicionado a ellos, les refrescaba. El desierto de Sin era un desierto extremadamente seco y caluroso, pero Dios le puso un aire acondicionado a ellos. No solamente era la nube, sino que la temperatura dentro del círculo, dentro del radio donde estaban ellos, era una temperatura muy óptima para vivir. Era una temperatura deliciosa. ¿Puede imaginarse eso, hermano? 40 años disfrutando de una temperatura térmica en medio de un desierto. En ese desierto, en los días de hoy, llega a subir la temperatura hasta 56 grados. No resistiría ninguno. 56 grados de calor es la temperatura del desierto donde Israel estuvo 40 años. Y sin embargo, Dios les colocó esa nube para que ellos estuvieran protegidos de ese intenso calor. Pero los desiertos tienen una desventaja, y es que de día son muy calientes, pero de noche son muy fríos. La temperatura en los desiertos puede llegar a -0 grados. Dios se previó de todas aquellas cosas. Dios se previó de esas cosas, de manera que los guardó del frío, del calor en el día, pero de noche los guardó del frío, porque la Biblia dice que Él envió una columna de fuego, y esa columna mantenía rodeando el campamento de noche. Esa nube les estaba brindando calor. Hermano, el problema es que la persona se acostumbra a las bendiciones y siempre va a querer otra cosa. La Biblia dice que les proveyó de vestidos. Los vestidos de los egipcios, dice la Biblia que antes de salir, salieron con muchas riquezas, con oro, con piedras preciosas, pero también llevaban prendas de vestir. Y esas prendas de vestir, dice la Biblia, que no se acabaron en 40 años. Que los zapatos no se desgastaron en 40 años. Entonces habían muchísimas bendiciones que los iban acompañando, pero ellos no miraban la bendición que los acompañaba. No miraban. Continuamente se estaban quejando. Continuamente se quejaban. Recuerdo, hermanos, una persona que Dios le concedió un vehículo nuevo, sacado del concesionario. Habían ahorrado más de 5 años para comprarse el vehículo nuevo. Ellos lo querían sacado del concesionario. Lo sacaron del concesionario, lo entraron a la casa e hicieron todas las adecuaciones para el vehículo. Ese día que sacaron el vehículo, dieron vueltas por la ciudad y se fueron a cenar. Papá, mamá y los hijos se fueron a cenar para inaugurar, festejar la compra del vehículo que tanto les hacía falta a la familia. Pero el otro día me cuenta el esposo, me dice: hermano, al otro día mi esposa se levantó primero, hizo aseo. Cuando me levanté, dijo, yo me levanté y como que no creía ver ese carro ahí en la sala. Dijo, era algo maravilloso. Me levanté y estaba mirando el carro, lo miraba y le daba gracias a Dios mentalmente. Dijo, y mi esposa dijo,
amor, ¿usted no se le hizo que estaba más bonito el carro que estaba al lado de este? Un día de comprado y ya estaba diciendo que era más bonito el que había quedado en el concesionario que ese. Un día de comprado. Hermano, esa es la insatisfacción del ser humano. Nos quejamos de las partes del cuerpo. Nos quejamos de la parte del cuerpo. No sé en la ciudad, pero en los campos se tiene la costumbre que las personas salen de la ducha, se secan el cuerpo con la toalla y para los pies usan un trapo sucio, un trapo viejo. No le dan la oportunidad a los pies de sentirse parte del propio cuerpo. Pero hay gente así, se seca el cuerpo con la toalla y para los pies es un trapo sucio, un trapo viejo. Los médicos y los cirujanos dicen que las partes del cuerpo que la gente más odia es la nariz y las orejas. Y son las operaciones de estética que más se hacen en Colombia y en el mundo entero. Operaciones de nariz y de orejas. Y algunos se las están tocando. Sí, inclusive, hermano, hay esposos que llegan a decir, cuando el niño nazca, ojalá no saque mi nariz. Ojalá no saque las orejas de la mamá. Sí. Y sucede, hermano, que las orejas es el miembro del cuerpo que más se desarrolla rápido en su cuerpo, en mi cuerpo. Por eso uno mira niños muy orejones y uno dice, ¿qué orejotas de ese niño? A la edad de 12 años ya tenemos las orejas que van a ser las de toda la vida. Es el miembro del cuerpo que más rápido se desarrolla en uno. A los 12 años ya tenemos las orejas que van a ser las de toda la vida. Pero la gente vive, hermano, en una insatisfacción, haciéndose colocar, haciéndose quitar, haciéndose poner, haciéndose añadir, quejándonos a cada momento, porque la protesta es una forma de queja, es una forma de decir, Dios, me hiciste mal. Dios, no estoy a gusto porque te faltó sabiduría para hacer tal y tal cosa en mi cuerpo. Y vivimos ahí, hermano, encerrados en un círculo de queja. Israel vivía en un círculo de quejas. Vivía quejándose todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros nos quejamos también todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Decimos, cuando va a partir el año, decimos este próximo año es un año de bendición. Pero llega ese año y a mitad de enero ya empezamos a decir, este año se vino duro. Este año está duro. Sí. Damos gracias a Dios cuando el profesor de nuestro hijo lo cambian, decimos gracias, Señor, porque se llevó a ese profesor ateo regañón, ese profesor que le tenía tanta ira a mi hijo. Pero al mes siguiente está diciendo, no, mi hijo le tocó un profesor peor. A mi hijo le tocó un profesor peor. Vivimos quejándonos, hermano, todo el tiempo. Cambiamos un artículo por otro y luego decimos, era mejor el que yo tenía. Algunos utilizan el adagio, el antiguo adagio, salimos de Guatemala y quedamos en Guatepeor. Mire, hermano, la persona que le gusta la queja no puede ver la gloria de Dios. La persona que le gusta la queja cae en un limbo mental, en un atraso mental. Su mente no puede reconocer que en medio del dolor, en medio de la escasez, Dios está obrando, que Dios lo está haciendo. La queja llevó a la muerte a más de 1 millón de personas en el desierto. Más de 1 millón de personas murió en el desierto porque frecuentemente se estaban quejando.
quejando. Un día una hermana me dijo: hermano, yo no sé qué hacer porque mi esposo a toda hora dice que esa comida no le gustó, que esa comida no le gustó, que esa no le gustó. Le vareo la receta, lo hago simple, me dice que si es que no hay sal, lo hago un poquito pasado de sal, me regaña. Y yo le dije: bueno, ¿y qué tal es él? ¿Qué tal es él? Esto lo estoy contando en algún lugar del mundo, hermano. Dije: hermana, bueno, ¿qué tal es él para invertir en los insumos de la comida? Si le trae hartas verduras, hartas frutas, hartos cereales, hartas harinas. Si le trae adobos, si le trae aliños. Dijo: no, qué hermano, qué cuento de aliños, qué cuento de eso. Me trae una yuca y me trae unas menudencias y quiere que le salga con un banquete. Entonces le dije: bueno, hermana, la solución está fácil. Dígale que usted quiere comer comida para rey, entonces que compre comida para rey. ¿Listo? Solucionado. ¿Quiere comer comida para rey? Que compre comida para rey. Que le compre, hágale una lista y dígale: cómpreme esta listica y yo le voy a hacer unas receticas bien buenas. Entonces nos quejamos, pero a veces nosotros no aportamos para que ese ambiente cambie. Porque el problema no es de la otra persona, no es del ambiente, el problema es de uno. El problema es de uno, amado hermano. ¿Dónde se presenta el problema de las quejas en uno? Cuando uno tiene problemas de aceptación. Cuando uno tiene problemas de aceptar las cosas. Cuando uno no se acepta a uno mismo, mi amado hermano. Ahí es donde surgen las quejas. Cuando uno no aprende a aceptar cómo es la otra persona. Cuando uno no se acepta a uno mismo. Al nombre de Cristo. A su nombre. En esta ocasión Israel se estaba quejando por el pan, por la comida que le llegaba del cielo. Dice que empezaron a recordar la comida anterior. Eso pasa, hermano, con todas las personas quejambrosas. Porque si usted lee Éxodo en el capítulo 1, a su nombre. Eso en el capítulo 1, versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen. ¿Con qué? Con cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Rameses. Pero cuantos más los oprimían, amén. Ahí habla que los oprimían, habla que los esclavizaban. Ahí no está hablando que los tenían en un paraíso. Faraón no los tenía en un paraíso como ellos estaban hablando en Números. Nos acordamos del pescado de balde, de los pepinos, de los ajos, de la comida, de todo, nos acordamos de todo. Pero la realidad, la Biblia sí nos muestra la realidad en que los tenían. La realidad en que los tenían era en una vida de esclavos, en una vida medida, porque a los esclavos de la Biblia les suministraban 250 gramos de comida. La comida de los esclavos en la Biblia era comida pesada, la pesaban. 250 gramos diarios. Imagínese usted cargando piedras como les tocaba a ellos, con
media libra de comida al día. Un pan que pesaba 250 gramos. Y la historia dice que le daban 1 litro de agua en un desierto, y trabajando con 1 litro de agua y un pan que pesaba 250 gramos. Esa era la comida de los esclavos, hermano. ¿De dónde vienen a sacar ellos? ¿De dónde vienen a sacar ellos que había pescado hasta que ya no quisieran comer más? Que habían frutas y verduras. Era mentira, hermano. La historia dice, eso ya no lo encontramos en la Biblia, es una historia ya extrabíblica. Pero la historia dice que en la coronación de uno de esos faraones, en la transición de un faraón viejo para uno nuevo, la historia dice que hicieron 7 días de carnaval. Que hicieron 7 días de carnaval donde le participaron comida a los esclavos. En la historia dice que ellos se quedaron recordando esos días de carnaval donde le dieron, pero no le dieron en la misma abundancia que los egipcios, pero que le habían participado en alguna parte de comida. Pero la realidad era que dice que los trataron con dureza. El versículo 13 dice: los hijos y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Cómo los hicieron servir? Con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre. Los pusieron a hacer barro y ladrillo. Y los pusieron a trabajar en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Mire, hermanos, la vida tan sabrosa que ellos estaban viviendo. La vida tan sabrosa. Los hicieron servir con duro rigor, los hicieron servir con dura servidumbre. Y luego Moisés los saca de esa servidumbre, Dios los saca a través de Moisés, les está dando la nube para que no les diera el sol, les está dando una columna de fuego para que el frío no los azotara, los vestidos no se acababan, los zapatos no se acababan, le dio una peña que los seguía en todo lugar para que tuvieran agua continua, y ahora les mandaba pan. No tenían que cultivar para conseguir la comida. Era solamente esperar todos los días a las 10 de la mañana para salir y empezar a parar el pan que venía cayendo en bolitas. Dice que parecía semilla de culantro. ¿Qué más se le podía pedir a la vida, mi amado hermano? Díganme ustedes, ¿qué más se le podía pedir a la vida? Comida gratis, sombra, calor en la noche, la protección de Él, 40 años de vacaciones. Hermano, díganme ustedes qué más le podíamos añadir a esa vida. Algo espectacular, hermano. Pero sin embargo la Biblia dice que se mantenían quejándose. Hermano, hay gente que se queja del Estado, se queja del trabajo, se queja del clima, se queja del transporte. Todo, hermano, todo, absolutamente todas las cosas que lo rodean es una continua queja. Hermano, las quejas traen maldición. ¿Qué recogió Israel con quejarse tanto? Maldición, muerte, estancamiento. No vieron los planes y los propósitos de Dios, porque se mantenían quejando a toda hora de su situación. Un pastor le dijo
Le dijo a Dios, Señor, deme aunque sea un pedazo de moto. Y llegó un hermano un día con las manos llenas de grasa. Hermano, présteme el lavadero para lavarme las manos, que otra vez el pedazo de moto esa se me varó por ahí abajo en la loma. Y la dejé botada porque no quiero ya molestar más. Le dije a Dios que me diera una moto nueva y por allá dejé esa moto. Y el pastor dijo, ¿verdad, hermano? ¿Y usted no la va a hacer arreglar? No, por allá está. Hermano, ¿y usted la regala? Hermano, allá está para el que la coja. Y el pastor le había dicho a Dios que quería un pedazo de moto. El hermano le dijo, ¿sabe qué, hermano? Si quiere, coja ese pedazo de moto. Y él no cayó en cuenta que él le había dicho en oración a Dios, Señor, al menos deme un pedazo de moto para ir a hacer la obra. El pastor, después de que se acabó el culto, fue con unos creyentes y la llevaron empujada. Y el pastor dijo, no, yo sí le hago cambiar lo que tiene por dentro del motor dañado. Le hago cambiar el rodamiento, le hago cambiar las llantas. Bueno, el pastor se emocionó y fue y le invirtió un buen dinero. Y empezó a andar por ese campo y luego disfrutó algún mes la moto buena. Y empezó luego a pedirle otra vez y a pedirle otra vez y a pedirle otra vez. Y empezó a invertirle. Y comenzó a invertirle y después de un tiempo le oró a Dios, ay Señor, Señor, yo creo que tú no me diste esa moto, Dios. Porque esa moto, yo te pedía una moto y yo creo que tú no me diste esa moto. ¿Quién fue, Señor? ¿Tú o el diablo? Y el Señor dijo, no, yo fui el que te la di, yo te la entregué, yo fui el que te la di. Pero el pastor no le cabía en la cabeza que Dios le hubiera dado algo para quitarle la plata, que Dios le hubiese dado algo a medias. Señor, y si tú me la diste, ¿por qué me diste algo así? Y el Señor le respondió, porque eso fue lo que me pediste, un pedazo de moto. Un pedazo de moto te di. Hermano, a veces pedimos cosas para que esas cosas nos hagan quejar más. A veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Señor, si es posible, pase a mi esposo, páselo por el sedazo. Si es posible, Señor, con tal de que mi esposo se salve, si es posible, Dios, tíralo a una cama. Si es posible, Señor, si es para que mi hijo se salve, Dios mío, no importa, así sea en una clínica, pero que Él te reconozca. Pero oiga, ojo con eso, hermano. Porque después de que eso se dé, y usted tenga que durar cualquier año bañando, limpiando y aseando a ese cliente allá, usted puede comenzar a quejarse también. Comenzar a quejarse y decir que Dios es injusto, porque usted le ha servido mucho, porque usted ha venido a adorar mucho al templo, porque usted ha invertido mucho en la obra de Dios y Dios la tiene así. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hay oraciones necias. Oraciones necias. Usted no sabe qué es al menos estar un mes viviendo en una clínica, lidiando, y ya lo último casi que son dos enfermos, el que no se puede voltear y el que lo está lidiando, porque ya luego está enfermo de estrés, está enfermo de la espalda, está enfermo de la cintura, ya no puede dormir, amargado. Y luego esa persona está ahí, sí cambia la oración y dice, Señor, haz tu voluntad aquí con mi esposito. Sí, se lo lleva o se lo mando, dice el hermano. Hay oraciones necias, hermano. Hay oraciones necias. Y esas oraciones necias terminan en una queja continua. En eso termina las oraciones necias, en que vamos a vivir quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos. Escuché una anécdota que hace años y me hacía risa y ahora viene a mi mente.
Alabado sea Dios. El anécdota, hermano, consiste en una familia de 5 integrantes, papá, mamá y 3 hijos. Y el anécdota consiste en que la familia toda era creyente, era cristiana. La familia llegó a la casa después de un servicio dominical. El papá dijo: no me gustó hoy la prédica fue muy dura y muy larga, muy dura y muy larga. La mamá dijo: y a mí no me gustó la dirección, porque la hermana que pusieron no sabe dirigir. Se agarró a llorar todo el tiempo y esas direcciones no me gustan. La hija mayor dijo: y a mí no me gustó la alabanza. No hubo coordinación entre el que tocaba y el que cantaba. El otro dijo: y a mí no me gustó el ujier que estaba, porque le di la mano y no me la dio. Todos estaban quejando de algo del culto. Y el niño de 6 años, el menorcito, le dijo: bueno, pues yo a la final dije, para 1,000 pesos que llevé de ofrenda, no podía esperar más. Mira, hermano, hasta el niño de 6 años venía con queja, pero él razonó, dijo: pues no podía esperar más porque yo llevé solamente 1,000 pesitos de ofrenda. Hermanos, a veces hasta los más pequeños se contaminan de queja. Cuando usted tenga alguna queja, por favor, padre de familia, no contamine a sus hijos con quejas. Enséñalos a depender de la fe. Enséñales a ser agradecidos. Yo les contaba a ustedes en una ocasión aquel hombre que se quejaba, aquel hombre que tenía 12 hijos y se quejaba mucho de la vida. Tenía 12 hijos y la única propiedad que tenía era una invasión que había hecho al lado de la carretera. Y todos los días él se quejaba: vida tan triste la mía, todo lo que trabajo ya está empeñado, porque cuando él trabajaba era para pagar la alimentación que ya le habían fiado, y así vivía. Todo lo que trabajaba era para pagar y nuevamente renovaba la deuda. Y llevaba muchos años. Y decía él: vida triste la mía, voy a morir como un vil trabajador, voy a morir como un vil empleado. Todos los días decía lo mismo. Llegaba y se sentaba cansado y decía: vida triste la mía, voy a morir como un empleado siempre. Pero la historia es que un día, frente a aquel humilde rancho que tenía este hombre, llegó y se estacionó una hermosa camioneta de alta gama, con vidrios polarizados, muy elegante. Se baja la persona que va conduciendo, llevando una pequeña libreta en la mano, y comenzó a preguntar por el dueño de esa casa. Lo nombraba con nombre propio. La señora le dijo: sí, está en la casa, él es mi marido. Y él se encuentra, preguntó, perdón. Si él se encuentra, está recostado porque llegó muy cansado del trabajo. Por favor, lo hace salir, lo necesitamos. Cuando él salió, aquel hombre se presentó y dijo: soy el conductor de esta camioneta, y quiero presentarle a alguien que le va a proponer un negocio. El conductor abre la puerta principal y ayudó a bajar a alguien que venía vestido muy elegante, pero con las manos enyesadas. Este señor, que llevaba las manos enyesadas, saludó con mucha alegría a aquel hombre que vivía en esa ruina, en esa queja. Lo saludó con mucha alegría, como si ya lo hubiese distinguido desde hace años.
Le preguntó, ¿usted es el señor fulano? Sí, yo soy el señor fulano. ¿Es verdad que usted tiene 12 hijos y que la mayoría de ellos no estudian? Es verdad. ¿Anhela usted que esos hijos no solamente estudien, sino que lleguen a ser profesionales? Dijo, sí, lo anhelo. Ellos quieren estudiar, sí, me han dicho que quieren estudiar, pero no hay la posibilidad. Dijo, le tengo una solución. Yo puedo poner a sus hijos a estudiar y que sean grandes profesionales. Yo le puedo brindar esa oportunidad. Además de esto le preguntó, ¿usted quisiera cambiar esta casa, este rancho, por una casa en la ciudad totalmente terminada, con todos los acabados que usted puede llegarse a imaginar? ¿A usted le gustaría? Dijo, sí, pero es que no tengo la oportunidad. ¿A usted le gustaría que en la casa hubiese un medio de transporte, fuese una moto o un carro, donde ustedes pudieran transportarse? Dijo, sí, me gustaría, pero es que no tengo la oportunidad. Le dijo, no, yo soy la oportunidad, yo vengo a presentarme como la oportunidad de que sus hijos estudien, de que usted tenga una casa, y aparte de eso, yo le voy a dar 1.000 millones en dinero líquido, así, en efectivo, para que usted nunca jamás en la vida tenga que volver a trabajar. Y él se quedó asombrado y dijo, pero todo eso, ¿a cambio de qué? ¿Qué tengo que hacer? Levantó los brazos y dijo, mire, observe, debajo de este yeso, estos yesos, hay unas manos extremadamente afectadas por una bacteria. Y esa bacteria me secó totalmente los brazos, los dedos. Pero tengo un médico amigo francés que él me hizo un estudio y me dijo que los tendones hasta la muñeca estaban muy bien y que él se encargaría de hacerme la operación y dejarme las manos extremadamente igualitas, de restaurarme las manos, pero que yo tengo que conseguirme el donante de esas manos. Entonces yo le voy a dar la casa que ustedes quieren, el estudio para sus hijos, un vehículo y aparte de eso 1.000 millones para que nunca más tenga que volver a trabajar. Pero véndame sus manos. Véndame sus manos. Hoy es el día de usted salir de esa pobreza, de esa ruina y saltar a la riqueza, pero véndame sus manos. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Vendería sus manos? Y entonces el hombre quedó, hermano, aterrorizado ante la propuesta del hombre. Y dijo, no, si el negocio y el cambio de vida es así, me quedo con mis manos porque mis manos también es una riqueza. Hermano, usted tiene lo que muchos ricos quisieran tener, se lo digo. Usted tiene una familia que muchos ricos no pudieron tener. Es más, le digo con toda seguridad, le digo con toda seguridad, hermano, que usted está comiendo mejor que muchos ricos que tienen dinero de sobra. Usted está comiendo mejor. ¿Cuántos ricos quisieran comerse ese chonchullo que se come usted por allá, hermano frito? ¿Sí? Esa penca de chicharrón allá con yuca, no lo pueden hacer. Hermano, ¿cuántas personas que están adineradas quisieran tener la posibilidad que tiene usted de ser feliz y no lo son? Pero nosotros que tenemos esas bendiciones, ¿qué hacemos? Quejarnos y quejarnos. Quejarnos, hermano, a cada momento.
Una esposa le dijo al pastor un día: pastor, yo necesito que usted hable con mi marido porque mi marido es muy malo. Él es muy malo. Pastor, y yo quisiera que usted orara, pero que no sé, que orara con esas oraciones de poder que jamás usted ha hecho en la vida. El pastor le dijo: bueno, entonces hay que orar para que le caiga fuego de Dios a aquel hombre si es tan malo. Dijo: sí, hermano, creo que lo único que le cambia es fuego, porque agua caliente le he tirado muchas veces. Entonces finalmente, ¿quién era la mala? ¿Quién era el malo ahí, él o ella? Sí, que le caiga fuego porque ya agua caliente no le hace. Agua caliente le he tirado muchas veces ya. Nosotros que tenemos bendiciones, porque Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Riquezas espirituales. Riquezas espirituales. La Biblia dice que Él nos trajo para enriquecernos. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermano? La queja, la queja no nos ha dejado descubrir cuáles son mis riquezas. La queja no me ha dejado descubrir cuáles son las ventajas que yo tengo muchas veces sobre otros. La queja nos lleva a anhelar lo que otro tiene y no dar gracias por lo que yo tengo. Si yo tuviera el carro del hermano, si yo tuviera tal cosa, si yo tuviera la salud, si yo tuviera la juventud de tal hermana, si yo tuviera tal cosa. Pero ¿por qué no dice gracias Dios por lo que tú me diste? Gracias Dios por esto que es una bendición. Gracias Dios por haberme hecho así. Negrito, delgadito, crespito, gracias Dios. A Michael Jackson le costó mucho, hermano, le costó mucho. Este cantante y actor de Estados Unidos, le costó mucho la insatisfacción. Se hizo aplicar una sustancia que le destrozó la melamina del cuerpo. La melamina es la sustancia que produce nuestro cerebro, que nos da el color de piel, de ojos, de cabello y de uñas. Se llama la melamina. Pero él se aplicó una sustancia que le destrozó la melamina y quedó totalmente paliducho. Porque él cantaba, él desde los 9 años cantaba, y a los 11 años ganó el primer certamen de música, a los 13 volvió a ganar, a los 14 ganó un certamen ya de categoría juvenil, y llegó a los 19 años cantando y ya era todo un famoso del pop. Y cantaba mucho, y un día el diablo le dijo en la mente: Michael, cantas muy bonito, pero lástima que seas negro. Y busca la forma de ser blanco. Y bueno, ustedes ya conocen la historia hasta el día de la muerte de él. En la biografía dice que desde que tuvo esa transformación de afrodescendiente a blanco, padeció 255 infecciones de piel. Tenía que dormir en una cripta de cristal, en una urna de cristal con un gas especial. La ropa que usaba tenía que ser con un algodón especial esterilizado. Duró más de 15 años que no podía salir de día. Y muchas veces que lo vieron salir de día en presentaciones eran dobles, eran personas parecidas a él. Todo lo que hacía le tocó hacerlo los últimos 15 años de noche, porque la misma luz quemaba la piel de él. Solamente la luz quemaba la piel. Las lámparas que se usaban eran lámparas movidas con un gas especial, porque las convencionales quemaban la piel. Entonces mire de qué le valió haber cumplido el deseo que tenía. Cambiar de color de piel le cambió también el estilo de vida totalmente.
¿Cuántas personas anhelarán tener cambios físicos y no lo hacen porque no tienen plata? Sí, no lo hacen porque no tienen plata, pero sí en soledad se quejan. Sí en la soledad se quejan. Y esa queja es pecaminosa. Esa queja es mala. De pronto hay personas que no paran en ningún trabajo. Y cuando a mí las personas me dicen, no, yo trabajé con tal, y comienzan a hablarme de patrones de empresas, de inmediato yo traduzco, es un mal trabajador, es un mal obrero. Porque normalmente la persona que es trabajadora y que es diligente, que presta atención, normalmente lo abrigan en las empresas, en los negocios, lo abrigan, lo aman, lo quieren. Es una gran pérdida el día que él renuncia o el día que él se va, es una gran pérdida. Yo les conté a ustedes hace un tiempito que en la vereda donde yo me crié había un señor que tenía un apodo muy particular. En los campos se distingue la gente más por los apodos que por los nombres. Y hay personas que usted la pregunta por el nombre y nadie le da razón. Pero me acuerdo de uno en especial. Yo soy malo para eso, no me gusta eso de los apodos, pero recuerdo que había un señor que cuando murió fue cuando yo le conocí el nombre. Cuando murió, porque resulta que en mi vereda eran muy fanáticos a los novenarios. Cuando alguien moría le hacían rezo 9 noches. Y yo le conocí el nombre a ese señor el día que murió, porque había una corona sobre el ataúd y decía el nombre. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, esa corona fue que alguien, el nombre de ese que está en la corona, ¿fue que alguien lo dio o es que así se llamaba el que, y yo le nombré el apodo, yo, así se llamaba? Pero duré toda mi infancia, como hasta los 15 años o 16 años, conociendo a ese señor por ese apodo que les voy a nombrar. A él le decían Sancocho Malo. Sancocho Malo. ¿Por qué le decían Sancocho Malo? Porque toda la comida que él probaba, él decía que no volvía a trabajar en esa finca porque ya el sancocho era muy malo. Todas las veces, eso probaba todas las fincas. Y de todas se desertaba porque la queja de él no era ni el pago, ni la herramienta, ni lo pendiente del terreno, sino que era el sancocho malo. Y él mismo se adjudicó ese seudónimo, ese apodo, porque entonces todo, yo hermano, duré, repito, desde que tenía uso de razón como hasta mis 16 años, le conocí el nombre por la corona que estaba sobre el ataúd. Sancocho Malo. Porque se quejaba y a toda hora se quejaba de la comida. ¿Es usted un sancocho malo? Ojalá que no lo sea. Ojalá que no lo sea. Agradezca a papá Dios, porque el libro de Eclesiastés dice, es un don de Dios el hombre que tiene y puede comer de ello. Es un don de Dios. A que algunos tienen muy desarrollado ese don. Pero aproveche ese don. El sabio dijo, es don de Dios el hombre que tiene y puede comer de ello. En mi tierra, el hombre más rico, el hacendado más rico, la persona que tenía 1.700 hectáreas, más de 1.000 cabezas de ganado. Un hermano que asistía conmigo, que yo administraba en la iglesia, había sido mayordomo durante años de uno de los comederos, porque tenía varios hatos dentro de la misma finca, tenía varios ordeñaderos. Él era uno de los ordeñaderos principales. Y este hermano me dijo, cuando el dueño va, dijo, hermano, increíble que ese señor lleva más de 40 años
Y eso, hermano, era un señor por ahí cerca de unos 80 años, yo lo llegué a distinguir. Era un señor por ahí de unos 80 años. Pero, hermano, era seco, 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 era flaquitico ese señor. El hermano que administraba el hato me decía que cuando él iba, la comida que le daba, que él podía digerir, era un huevo tibio, pringado en agua, lo dejaba menos de un minuto hervir en el agua, y lo sacaba, menos de un minuto. Era un huevo y un vasado de avena en hojuela. Ese era el desayuno, al almuerzo lo mismo y a la cena lo mismo. Y ese señor le decía que era lo único que podía digerir porque había tenido una bacteria en el intestino y el intestino había sido recortado. Entonces no tenía todas las vueltas que normalmente tiene el intestino para procesar el alimento, sino que era recto. Más de 40 años alimentándose con un huevo y un vaso de avena en hojuelas. Oiga esto, hermano, pero era el más rico de la región. Más de 1,000 cabezas de ganado, 1,700 hectáreas en tierra, en una sola finca, fuera de los negocios, los camiones, del ganado que tenía en otras partes, en otros departamentos. Es don de Dios, el hombre que tiene y puede comer de ello. Por eso, si un día tuvo que comerse una papita con sal y no hubo carne, gócese, alégrese. Vendrán tiempos mejores. Pero no le pase lo de un hermano en cierta parte del mundo, que todas las veces que el pastor le preguntaba: hermano, ¿cómo está? Atribulado, hermano. Y todas las veces: ¿cómo está? Atribulado, hermano. ¿Cómo está? Atribulado, hermano. Y a toda hora. Un día el pastor estaba de mal genio, estaba neurasténico. ¿Cómo está, hermano? Atribulado. Y el pastor le dijo: ¿sabe qué, hermano? ¿Sabes qué es atribulado? Un sapo aplastado. Un sapo aplastado, ese sí está atribulado porque no se puede levantar nunca de ahí. Pero usted es un hijo de Dios. Cambia su lenguaje, cambia su léxico. Aprenda a ser agradecido y aprenda a confesar tiempos de bendición. Hermanos, en el ámbito pastoral hay muchos pastores que nunca avanzaron porque siempre se quejaron de la congregación, de los líderes, de los músicos, del presbítero, del supervisor, de la Junta Nacional. Siempre se quejaron. Me tuvieron en la peor iglesia, las peores iglesias eran para mí. Yo era el taparroto de la zona, yo era esto, yo era aquello. Y de pronto muchos no progresaron por la queja, hermano, por la queja. Gocémonos y alabemos a Dios por todos los procesos que usted y yo pasamos. Alegrémonos. ¿Cuántos quieren vivir alegres en medio de toda situación? Colóquese de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Esto implica que a veces su bolsillo va a estar vacío. Esto implica que de pronto la canasta familiar va a estar muy bajita. Esto implica que a veces usted va a estar enfermo. Esto implica que usted va a tener que recibir boletas de citación en el colegio porque su hijo es indisciplinado. Esto implica que tal vez alguien nos robe dinero. Esto implica que de pronto no nos paguen el trabajo que hemos hecho. La Biblia dice: estad siempre gozosos. Y para estar siempre gozosos tenemos que erradicar la queja de nuestros labios. Erradiquemos, hermano, la queja de nuestros labios. Vamos a decirle: Señor, hoy toma mis labios, mi pronunciación, mis palabras.
Ayúdame a quejarme menos y a adorar más. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Amado Dios, perdóname y perdónanos, porque muchas veces nos hemos quejado ante tus oídos. Muchas veces nos hemos quejado, Señor, no porque las cosas sean malas, sino porque nuestro corazón es ingrato, porque nuestro corazón es desagradecido. Vuélvanos el gozo de tu salvación, Padre. Vuélvame el gozo de tu salvación. Vuélvame el gozo, Señor. Dios mío, coloca el gozo de tu salvación en esta iglesia. Que podamos gozarnos en las tribulaciones. Padre, vuélvanos el gozo, Señor. Quita de nosotros el dolor, la amargura, el resentimiento. Saca de nuestras vidas el vocabulario de amargura y resentimiento, Señor. Perdónanos porque nos hemos quejado de los procesos. Nos hemos quejado, Señor, muchas veces del clima, del sol, de la casa, de los gobiernos, de la administración eclesial. Perdónanos, Dios, porque hemos dejado de mirar la obra que has hecho, Señor, por nosotros. Y hemos puesto nuestra mirada en lo terrenal. Hemos puesto nuestra mirada en el proceso que puede ser para bendición para mi vida. Amado hermano, hoy dígale, Señor, yo quiero ser más agradecido contigo. Quiero ver tu gloria. El libro de Job dice: acuérdate de engrandecer la obra de tu Dios, el cual contemplan los ojos de los hombres. Señor, ten misericordia. Dios mío, la queja me lleva al juicio. La queja nos lleva a la ruina. El diablo te quiere ver quejándote. El diablo quiere verte como una mujer quejambrosa, como un hombre quejambroso. El diablo no quiere que tú proclames la grandeza de Dios. Satanás quiere que tus labios se llenen de queja para que no pronuncies la grandeza de Dios a favor tuyo. Señor, ten misericordia. Y cada vez que yo vaya a comer, Señor, la gratitud brote en mis labios. Cada vez que yo vaya a predicar, cada vez que mire a mis hijos, que mire a mi esposa, Dios, yo pueda pronunciar palabras de bien y no palabras de mal. Señor, ayúdame. Señor, porque muchas veces las situaciones tratan, Señor, de arrastrar mi vida hacia la queja. Pasando el río Jordán, estaba la tierra que fluía leche y miel. Pero la mayoría del pueblo se quedó por la queja. La mayoría del pueblo quedó olvidado, quedó atrás. Porque su corazón se envolvió en quejas. Todo era negativo. La queja nos va a llevar a un nivel de negativismo. La queja nos va a llevar a ser personas negativas todo el tiempo, a mirar siempre que las cosas no las podemos hacer. Dijo el apóstol Pablo: yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.
La fe nos va a llevar a heroísmos, a actos heroicos. La fe nos va a llevar a hacer proezas. En Jehová haremos grandes proezas, dijo el salmista. En Job no hubo despropósito. Dice la Biblia que en Job no hubo despropósito alguno en hablar en contra de Dios y en contra de sus propósitos. Aparta de mí la queja, Dios mío. Enséñame a andar de acuerdo a tu palabra. Tu palabra me dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Tu palabra dice que aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, tú nos guardarás. Tu palabra dice que si ando por los ríos no me anegaré, y si anduviere por el fuego no me quemaré tampoco. Yo fui creado por una concepción divina. Amado hermano, fuimos creados por esa concepción divina. No estamos en este planeta Tierra por una casualidad o porque a papá y mamá no le funcionó el método de planificación familiar. No estamos aquí por eso. Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, porque somos hechos para buenas obras, fuimos creados para hacer buenas obras. La palabra hechura significa artesanía. Dios te hizo como una artesanía. Dios te hizo con mucho cuidado. Dios te hizo con mucha dedicación. Eres una artesanía valiosa para Dios, amado hermano. ¿Por qué quejarnos si Él tiene lo mejor para nosotros? ¿Por qué quejarnos si